Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast Dios. Episodio, ¿cómo se dice? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Bios. Estamos muy alegres que puedas escuchar a nosotros y bueno, estoy también muy alegre que Rosa y Sara están de nuevo acá. Estamos muy felices de poder estar en un espacio más con ustedes y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no se habla, pero que es muy real, y eso es ¿qué hago si me hacen daño? Así es, cuando nosotros hemos tenido experiencias dolorosas donde hemos salido heridos, de pronto no necesariamente por alguna persona, sino también por alguna acción o por algún evento que haya ocurrido en nuestras vidas. Entonces vamos a ir compartiendo un poco acerca de este tema. Y también vamos a ir tocando temas que, si bien son algunas de nuestras experiencias y daños que en algún momento pasamos, tanto puede ser dentro de la iglesia o con personas que están en la iglesia, entonces eso vamos a ir tocando de a poco. Sí, bueno, para comenzar nuestras historias voy a compartir un poco primero de mi propia historia. Pasa que cuando tenía más o menos 18, 19 años, estaba sintiendo que estoy alejando mucho en la iglesia también de otras personas, de mis amigos, y como que no me entendían tanto. Y pasa que con la mejor amiga que tenía en esa época, me sentía muy cercano con ella también, como nos chocamos. Y en ese caso yo no había entendido dar suficiente espacio para ella, pero ella tampoco no entendió lo que estaba pasando en mi vida, como que sentía que nadie me entiende. Había justo llegado de vuelta a Finlandia de un episodio de estar en Colombia para hacer misiones por allá, y ahí uno siente como de repente cuando se vuelve a su propia casa, como que ay, aquí las cosas son diferentes, y ahí sientes como unos choques. Y entonces mi amiga no me entendió, o sea, y resulta que por algunas como que yo le dije, entonces ella se ofendió por lo que yo había dicho, y ahí estamos chocados los unos contra otros, y salimos muy heridos de esa situación y nos alejamos mucho de uno a otro. Intentamos, queremos pedir perdonar, pero sentía que eso me estaba pasando mucho en mi vida, de todas formas adelante también, y como seguía sintiendo como que, ay no, pero estoy muy alejado, y eso me deprimía mucho. Pasa que entonces oraba mucho y Dios, ayúdame realmente a perdonar esta situación, porque reconocía que también es mi propia culpa, que si yo voy a dejar ese cargo en mi corazón y dejarlo ahí en fondo de todo, eso me va a amargar, eso me va a quitar la alegría de la vida. Entonces estaba orando que Dios, ayúdame en esta situación, porque siento que no me entendieron, aunque intentamos pedir perdón y todo, pero siento todavía esas como desilusiones que me pasó y todo eso. Y bueno, la verdad es que pasó tiempo. Yo tuve que mudar de esa ciudad a otra ciudad por mis estudios, y por esa causa también estuvimos más alejados con esa amiga. Pero Dios me llevó otra vez a la ciudad donde estuvimos juntos, y cada vez cuando iba a esa ciudad recordaba esos momentos, pero algo empezaba a sanar ahí. Y lo bueno es, y lo bonito es, que recuerdo que justo antes de venir acá en Bolivia, pudimos abrazar muy fuerte, y como que algo se había pasado y sentía que realmente había llegado a una restauración total en nuestras vidas. Y otra vez estamos muy buenas amigas, estamos hablando mucho, y eso es lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios puede hacer. Aunque a veces hacemos cosas así que nos ofenden o algo, pero cuando nos ponemos enfrente que Dios está con nosotros, Él quiere ayudarnos, Él puede sacar a nosotros de esas situaciones. A mí, bueno, me pasó algo similar, pero empezando por un poco que las malas experiencias de otras personas también nos pueden dañar a nosotros. Pongo un poco en contexto de lo que les quiero hablar de parte de mí, una situación que yo la viví, y es que en el lugar donde nosotros fuimos a pastorear, la gente tenía una mala percepción
de que los pastores se gastaban todo el dinero en cosas propias y quizás les pasó, no estoy segura, no llegué como a preguntar de frente eso, pero esa situación que ellos tenían y esa perspectiva acerca de los pastores nos llegó a afectar a nosotros. ¿De qué manera? Bueno, sencillamente cuando nosotros llegamos a pastorear al lugar, todos estábamos comenzando desde cero, prácticamente la iglesia no estaba toda terminada, ¿cómo se dice? El suelo era puro de tierra, cuando había mucha humedad se ponía verde. Era interesante. Bueno, poco a poco fuimos progresando, ¿no? Consiguiendo materiales para hacer que la casa de Dios también se vea hermosa y, bueno, tener las condiciones apropiadas para poder trabajar con diferentes actividades que se realizan dentro de la iglesia. Y entre ellos hubo un hermano que se acercó y le regaló a mi papá una moto. Fue interesante cómo fue eso, porque de la nada llegó una noche, incluso fue en la noche. Nosotros estábamos durmiendo, yo y mis hermanos, mi madre también. Mi papá se despertó, salió y el hermano le dijo: mire, pastor, tengo aquí las llaves de la moto, yo le compré a tal persona, pero esa persona no quería esa moto, así que bueno, como no lo van a ocupar, se lo quiero entregar a usted. Y a mí me sorprendió mucho también cuando yo vi la moto al siguiente día. Yo dije: papi, ¿te compraste una moto? ¿Cómo lo hiciste? Porque era difícil de creer que él se lo haya comprado por el hecho de que los ingresos no era como que habían 50 hermanos, no, eran unas 3 hermanas y eran las mayores de edad. Y lo que nos animaba era estar con ellas, ¿no? Acompañarlas. Algunas de ellas ya estaban, ya sus hijos grandes, ya se fueron de casa, entonces ellas quedaron después de un buen tiempo que se estaba volviendo a levantar la iglesia. Y con esas hermanas estamos empezando a animar a los otros que asistían normalmente a esa iglesia. Entonces, en ese tiempo se fue levantando poco a poco, vinieron un poco más de hermanos, ya no éramos 3, sino éramos 5, después 10, y así fuimos sumando poco a poco. Y entre eso, pues el hermano le regala la moto. Y lo primero que se escucha en toda la zona, ¿no?, donde estábamos, es que la murmuración de decir: el pastor se acabó el dinero. El pastor se está comprando sus cosas con el dinero de los hermanos. Y eso me lastimó mucho a mí, no solo a mi familia. Quizás ellos no lo mostraron, pero a mí me afectó porque dije: ¿cómo van a pensar eso de mi padre? Yo lo conozco. Y sabiendo la situación, ¿no?, económica por la cual estábamos pasando, yo dije: ¿cómo la gente puede pensar tal cosa así? Y más fue mi sorpresa por la perspectiva que ellos tenían. Esa perspectiva que tenían sobre el pastor llegó a afectar a los hijos del pastor. A mí mucho más, ¿no? Porque yo decía, estamos viniendo con una buena actitud de querer levantar, ni siquiera para beneficio nuestro, sino para que ellos conozcan a Jesús, ellos puedan restablecer su conexión con Dios. Y esa situación a mí me afectó también. Y como les digo, ¿de qué manera? Pues ya no quise compartir nada. No quise compartir nada de lo bueno que me sucedía a mí. Por ejemplo, habían bendiciones que llegaban a la casa, nos traían alimento, muchos de ellos nos llevaban a su casa a cenar, a comer algo a la parrilla, y era algo muy lindo. Yo realmente lo disfrutaba y decía: gracias, Señor, porque una vez más podemos ver tu gracia, tu misericordia para con nuestra familia. Y nosotros en ese momento no teníamos nada, es decir, nada material nuestro. Todo era que los hermanos pusieron y decían: yo tengo una cocina, yo tengo una heladera, yo tengo... Entonces cada uno fue aportando. Y todo eso, vimos la mano de Dios, ¿no?, en medio de toda esa situación. Y cuando yo sentí ese golpe duro o una herida que causó dentro de mí al escuchar esas murmuraciones sobre mi papá, mucho más cuando después que mi abuelito decide regalarle el auto, al principio se lo estábamos pagando, pero después decide regalarle el auto, la gente otra vez empezó a hablar y decía: ay, ahora se está queriendo comprarse más cosas. Y sin embargo, es el corazón de algunas personas que Dios pone, ¿no?, para que te den una herramienta de trabajo. Sencillamente era para ir a las avanzadas. Mi padre iba en moto y era muy, muy agotador también, sobre todo los caminos que cuando uno va a un lugar y a otro,
son llenos de polvo, uno llega a Choco, a los otros lados, y les estoy hablando de distancias de 1 hora a más. A veces eran 5 horas, 1 hora de distancia. Entonces, todo eso era un dinero que se tenía que pagar en Trufi, ya sea yendo, en micro también. Entonces, mi abuelito decidió regalarle el auto para que él lo siga manejando y pueda ir a visitar a las avanzadas. Pero eso también volvió otra vez, la murmuración se está acabando, se está comprando con las cosas que da la iglesia y cosa que no era así. Y yo les decía, las cosas buenas que me empezaron a pasar, yo ya no las quería compartir porque no quería que hablen eso de mí también, que decían, ay sí, está comiendo un helado, por ejemplo, y que digan, ay sí, seguramente se está acabando la plata de la iglesia, o ay, están comiendo tal cosa, seguramente ya con todo lo que le dan, eso están haciendo. Y sin embargo no es así. Muchas cosas que reciben las personas no siempre es por lo que uno se gana, sino por lo que Dios le da a través de otras personas. Y bueno, eso un tiempo me tomó como decir, Señor, ¿cómo sano este proceso? Y me acuerdo que el callar hacía que no testifique de lo que Dios estaba proveyendo. Y también el hecho de no decir nada de lo que recibo, no es solo para presumir lo que tengo, no, sino para testificar que aún en una situación económica de escasos recursos, se puede decir al inicio, comenzamos así con lo mínimo, a veces eran ingresos 200 bolivianos, una familia de 5 personas no se sostiene con 200 bolivianos. Y ahí era un momento muy importante para demostrar que Dios era el que nos sostenía. Wow. Y yo no lo compartía, ¿por qué? Porque yo decía, ay, no van a pensar otra vez que nos estamos gastando las cosas. Y no, para mí era muy doloroso eso, pensarlo y mucho más que lo hablen. Entonces dije, no, Señor, ayúdame, dime qué es lo que debo de hacer. Y ahí fue cuando Él habló a mi corazón y me hizo entender que si yo testificaba de las cosas que venían por bendición de parte de Él, estaba diciendo que hay un Dios que provee. Estaba diciendo que también hay un Dios que sostiene a sus hijos cuando les sirven en la obra. Y todo eso me abrió los ojos, ¿no? Y dije, Señor, el miedo lo voy a quitar. Ya no voy a tener miedo de lo que dirán la gente. Y si hablan, que hablen, pero que conozcan a un Dios que realmente suple a sus hijos de todo lo que reciben. Y eso es una manera de cómo exaltar también el nombre de Dios con lo que tú tienes, ¿no? No lo tienes porque tú te lo ganas. Al menos las cosas que hasta ahora se ha podido lograr tanto en la iglesia como familia pastoral, he entendido que ha sido por la gracia y misericordia del Señor y las bendiciones que Él nos ha traído por seguir priorizando su reino. Y todo eso me ayudó a empezar a hablar de lo que antes era también tímida para conversar. Me dio más razones para testificar de que hay un Dios que vive y hay un Dios que también, pues, hace que las murmuraciones no terminen callando la boca de las personas que deben testificar que hay un Dios vivo. Entonces ahí ya cambió mi manera de ser, cambió realmente todo. Y yo creo que esas heridas que tienen otras personas pueden afectar a uno, pero uno hay que saber sanar, tener ese momento de decir, Señor, me encomiendo a ti, dime qué es lo que debo hacer. Y el Señor habla a tu corazón. A mí me pudo hablar en el sentido de su palabra, ¿no? No una voz audible, pero el hecho de tener a su palabra respaldando cada sentimiento dentro de mí, me hizo entender que Él quiere que siga testificando de lo que Él hace, no por lo que yo me merezca, sino por gracia y misericordia de Dios. Impresionante el testimonio que está comentando Rosa en este momento. Bueno, pues en mi caso fue algo un poco más diferente, pero parecido. Nosotros vivimos aquí en Bolivia en un periodo de 8 años, desde el 2002 hasta el 2010 más o menos, y luego estuvimos otro tiempo en Colombia, como unos 10 años, y luego nuevamente retornamos aquí a Bolivia. Pero bueno, en realidad antes de
irnos para Colombia, y la razón por la cual nosotros nos fuimos a Colombia se puede decir que fue prácticamente huyendo, por así decirlo, o atemorizados de pronto. Resulta que nosotros estábamos en una base misionera que quedaba súper a las afueras de la ciudad. Y bueno, yo creo que en todo el mundo no es de extrañarse que cuando hablan de Colombia también se refieren a otras cosas y otros personajes que pues hoy en día digamos que no se quisieran recordar, o un colombiano no quiere ser recordado en realidad por esas cosas. Pero en esa ocasión hubo obviamente una falsa acusación a mi padre y a lo que estábamos desarrollando en esa base. Sin notificación, sin nada, hubo un allanamiento a la base. Entonces, literalmente fue como de película. Entraron por todos lados de policía, por todas las ventanas, por las ventanas de mi cuarto, del cuarto de mis padres, de la cocina, por todo lado entraron. Entonces, según ellos, buscando en dónde estaba la fábrica, la cual pues no existía. Lo único que encontraron ahí fueron puros libros cristianos, Biblias, certificados de cosas de misiones. Entonces, después yo tenía 10 años más o menos, pero me acuerdo muy bien de lo sucedido. Creo que fue una edad muy, muy clave prácticamente en la que yo viví ese suceso. Y bueno, pues mi mamá no estaba, pero sí estaba mi papá. Entonces la policía lo que hizo fue agarrar a mi papá. En el cuarto al lado mío, digamos que estuvieron un tiempo torturándolo. Literalmente yo pude escuchar todo eso. Y después se lo llevaron. Claramente no encontraron nada porque no había nada. Las personas de las iglesias hicieron como una especie de plantón afuera de donde habían detenido a mi papá, como exigiendo pues que soltaran a mi papá porque no tenía nada que ver. Revisaron todas las cosas, revisaron computadores, datos, todo. No encontraron absolutamente nada. Entonces prácticamente lo que le dijeron fue pues disculpas, nos equivocamos. Pero pues eso digamos que ya había causado un daño, ¿no? Y más en nosotros de pronto que éramos más niños, porque nos acordamos mucho de ese suceso. Nos fuimos a Colombia un poco preocupados por la situación. Literalmente dejamos todo acá, le empacamos un par de cosas de ropa, documentos, todo eso, pero nos fuimos hasta Colombia a iniciar de nuevo, nuevamente volver a buscar todas las cosas. En ese momento comenzar a depender nuevamente de la familia, y cambiar completamente de entorno, porque aunque estamos en Sudamérica, pero igual los países son completamente diferentes, la cultura es completamente diferente, y era volver a adaptarse, volver a acoplarse a de pronto que lo que aquí me decían que estaba bien, allá no estaba bien, y lo que allá me decían que estaba bien, aquí no estaba bien. Entonces fue un cruce literalmente muy loco en mi mente. Y bueno, llegué, tuve muchas malas experiencias de niña en Colombia, y todo eso digamos que fue llenando mi corazón de enojo, de rabia, de odio también, no de pronto hacia una persona, porque no fue una persona, pero sí me enojé y fue más que todo hacia Dios. Entonces yo me hacía la pregunta, yo decía, Dios, pero si mi papá literalmente te ha servido toda la vida, si nos, digamos, sacrificó todo lo que tenía que ver con su familia, con la economía, con de pronto tener un trabajo estable, por venir, y que pase todo esto, lo que ha estado pasando, pues yo realmente no sé, estoy enojada, estaba frustrada y no quería saber literalmente nada de Dios. Y es curioso porque no es que yo dijera Dios no existe, sino que yo sabía que existía, pero estaba enojada con él. Entonces llegué a ese punto.
Claramente más adelante, mucho más adelante en realidad, tuve que hacer un proceso muy fuerte de sanación. Tuve que entregar literalmente todas mis cargas a Dios, todo lo que me había afectado, también no entender por qué habían pasado las cosas, porque no habíamos hecho nada malo, no habíamos cometido ningún error, estábamos bien adaptados en Bolivia, o de pronto ese era el panorama que yo veía, entonces no entendía por qué, ¿no? Y tuve que hacer un proceso muy largo, muy profundo, donde tuve que aprender a perdonar más que todo la situación y a saber que aunque yo no sabía por qué habían ocurrido las cosas, Dios sí sabía y seguramente Él tenía un plan con eso que era mucho más grande, ¿no? Y bueno, hoy en día yo me puedo dar cuenta que sí, fue algo bueno que pudiéramos estar esa temporada en Colombia, porque mis papás estuvieron como pastores asociados en una iglesia y pues aparte del ámbito de las misiones también pudimos aprender un poco lo que es el pastorado. Entonces pudimos aprender cómo podíamos pastorear a hermanos, hermanas de la iglesia, también a jóvenes, adolescentes. Entonces estuvimos muy involucrados dentro de la iglesia y eso de pronto no lo hubiéramos podido lograr si hubiéramos continuado solamente, digamos, en la base misionera. Pero Dios nos llevó a ese lugar, pudimos aprender muchísimas cosas. Hoy en día, digamos que puedo decir que las podemos poner en práctica dentro del ministerio en el que estamos trabajando. Y bueno, ha sido un proceso muy duro, muy difícil, muy complejo, pero que sí se necesitaba hacer, o sí lo necesitaba hacer, porque si no, toda la vida iba a seguir con la misma carga y toda la vida iba a seguir frustrada con Dios, enojada con Dios, y pues no estaba muy bien eso. Entonces ese es algo que me hirió, que me afectó demasiado emocionalmente y que tuve que sanar, que tuve que perdonar. Wow, unas historias muy impactantes y mucho que pensar, también mucho que aprender a través de ellos. De pronto puede ser que tú sientas identificado en alguna de estas historias, poco en grande, pero de todos modos hay cosas así que se ocurren. Y bueno, quiero decirte ahora que sepas que Dios está contigo, no estás sola en estas situaciones. Y si estás atravesando ahorita alguna situación difícil en tu vida, allí Dios está contigo. Pero queremos irnos un poco a la Biblia. Ya nosotras hemos contado nuestras experiencias, las tres, pero en la Biblia también podemos encontrar múltiples personajes que también experimentaron, igual que nosotros, heridas tanto emocionales como también físicas, y que también les dolieron bastante. Uno de los casos que es más relevante y que nosotros tenemos más referencia es José. Sabemos que José era el hijo perfecto, era el hijo preferido, el hijo favorito, era una persona que era muy sabia, muy estudiada, que tenía muy buena relación con el papá, pero de la noche a la mañana su panorama cambia completamente cuando es vendido como esclavo por parte de sus hermanos inclusive, entonces agregándole ese plus, ¿no? Llega a Egipto, sufrió mucho porque ser esclavo, por más de que haya llegado a una casa de una buena persona, pues igual seguía siendo esclavo, igual seguía recibiendo malos tratos. Y luego de eso pasa un tiempo en la cárcel también por una falsa acusación, y también dentro de la misma cárcel seguramente al inicio no fue algo muy bonito, seguramente recibió muchos golpes, seguramente le dijeron muchas palabras ofensivas que le dolieron, pero también podemos ver que aunque él no entendía su situación en ese momento, más adelante sí lo logró entender, ¿no? De pronto en ese momento él literalmente no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía por qué le estaban ocurriendo todas estas cosas, y él era una buena persona, si se puede decir así. En ese momento no entendía de pronto cuál era el propósito por el cual estaba ocurriendo todo esto, pero vemos que más adelante ya
ya puede entender qué es lo que pasa. Ya. Y sentir dolor tampoco está mal. Es normal que uno como persona se sienta frustrado por las cosas que acontecen, incluso los daños que recibimos por causa de otros, pero Jesús también se sintió así y Él nos muestra, ¿no? Cómo hasta incluso en su mismo círculo social, Él sintió tanta tristeza que antes de cumplir con su misión, Él dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. En Mateo 26:38. Aquí la Biblia nos menciona, ¿no?, cómo Jesús fue hasta tal punto poder decir esa frase y pedir el que se queden sus discípulos con él en ese momento doloroso. Él no se quedó solo, no se aisló, y incluso la Biblia dice que también Jesús fue traspasado por su costado, ¿no?, introducido con una lanza, y eso demuestra mucho más que Jesús sufrió tanto las heridas físicas como las emocionales, y de que Él sí entiende nuestra situación por todo lo que pasamos. Sí, es verdad. Y eso es algo muy animadora, o sea, ¿cómo se puede decir? Pero ayuda bastante. Y bueno, les quiero compartir también un versículo que ha sido muy importante para mí en las situaciones difíciles que he atravesado en la vida. Y bueno, en una ocasión mi mamá me mandó estos versículos cuando estaba pasando una situación y tenía como 12 años, y desde allá han sido los mejores versículos de la Biblia para estas situaciones. Pero bueno, dice así en Romanos 5, desde el 1 a 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es algo hermoso lo que dicen estos versículos. Es justamente que los sufrimientos, las tribulaciones, son parte de nuestra vida para que nosotros podamos crecer. Y tenemos esperanza, o sea, no estamos solos en esa situación, y a través de Jesús esas situaciones se van a cambiar para bien, ¿no? Para bien a los que le aman, y eso es algo muy, muy poderoso, lo que Dios puede hacer a través de nuestras situaciones muy difíciles. Tal es el caso de José, ¿cierto? El hecho de que él tuvo que pasar por tanto, que uno puede decir no se lo merece, si se comportó muy bien, hasta incluso respetaba lo que el Señor le mandaba, pero él tuvo que entender, ¿no?, que todo el mal que le hicieron a él fue cambiado para bien. Dios lo transformó para algo bueno, para algo que iba a dar bendición a mucha gente. En Egipto, en ese periodo en el que ya José estaba de gobernador, cuando ya pasó por muchas cosas, vemos cómo Dios lo enaltece, lo deja debajo de Faraón, del que es todo, pero está ahí gobernando y siendo parte, un apoyo, ¿no?, para toda la gente que tenía 7 años de abundancia, pero otros 7 años de escasez. Y ahí vemos cómo Dios lo usó, ¿no?, para, después de hacerlo pasar por tanto, le mostró el porqué, y el llegar a poder administrar las cosas que habían en Egipto para luego dar alimento a mucha gente. Él entendió el propósito que Dios tenía. Antes no lo pudo comprender, en un comienzo no entendía por qué pasaban esas cosas, y tampoco menciona en la Biblia de que se quejó, no habla eso de José. Lo único que vemos es que José pasa por tantas cosas que para nosotros parecen muy injustas, pero ahí vemos cómo Dios todo lo usa para bien para aquellos que le aman, y eso es muy lindo, muy lindo.
Podemos ver también el caso de Job. De pronto en la Biblia el Wow. caso de Job fue una de las personas que tuvo más pruebas, literalmente en todas las áreas de su vida fue probado. Pero hay un versículo en la Biblia de Job, dice, pues aunque él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Te rescatará de 6 desastres, aún en el 7º te guardará del mal. Entonces podemos ver dos cosas de estos ejemplos. Primero, en el caso de Job no nos niega la Biblia que no va a haber dolor. Al contrario, nos dice va a haber dolor, va a haber heridas. Pero de la misma forma Dios mismo tiene las manos sanadoras y Él puede sanar nuestras heridas, ¿no? Y también podemos ver en el caso de José, nos enseña que aunque otros nos hacen daño, Dios mismo puede redimir esta historia y convertirla en algo positivo, no únicamente de pronto para uno como persona, sino también para los demás. A veces hay situaciones que uno no entiende por qué, pero puede que sea beneficiosa también para otras personas que están alrededor nuestro. Entonces eso también nos menciona mucho la Biblia. Es muy fuerte la historia de José como perdona a sus hermanos. O sea, ahí podemos ver cuán importante es el perdón. Todos hemos tenido experiencias donde hemos salido heridos, pero necesitamos, la verdad, sanar esas situaciones y perdonar esas situaciones. Perdonar a las personas. Y Jesús, es algo impactante lo que Jesús hizo, porque ahí en la cruz, en medio de todo, dice ahí como que perdona a estas personas que no saben lo que hacen. Y eso es algo muy impactante y muestra a nosotros un ejemplo muy fuerte cómo deberíamos experimentar esas situaciones. Y también Jesús hablaba mucho, aparte de la unión de los cristianos que debería ser. En su última oración estaba orando por sus discípulos y por las personas que convertirían, que serían cristianos después. Y ahí está orando que sea unión entre ellas, esas personas, como hay la unión entre el Padre y el Hijo. Y eso es algo muy fuerte, pero esa unión no se puede hacer, no se puede ver si no perdonamos unos a otros. El perdón es muy clave en eso, que podamos realmente encontrar esa unión, amar unos a otros y que la gente reconozca quién es Dios. Sí, es muy impactante, la verdad, lo que estaba diciendo María, ¿no? No solamente Jesús en este caso perdonó, sino también vemos la historia de José, que él también perdonó a sus hermanos, ¿no? De pronto puede que en algún momento sí sintió dolor, sintió rencor, y está bien, pero más adelante él pudo perdonar a sus hermanos, ¿no? Y es que el perdonar permite que nuestro corazón se pueda liberar de cosas que de pronto se ha ido cargando, de cosas negativas como el odio, como el rencor, como la rabia, como el dolor, que poco a poco literalmente van consumiendo por dentro. Pero si nosotros perdonamos, es literalmente como que una carga que sale de nuestro corazón. Y el perdón no es tanto para la otra persona o por el bien de la otra persona, sino también por el bien de nosotros mismos, ¿no? Perdonarnos o perdonar a los demás permite que podamos liberarnos de esa carga, como lo estaba diciendo antes, y de pronto no entendemos algunas de las situaciones que ocurren, pero debemos dejar todo en las manos de Dios, que Él es un Dios justo. Si estás pasando por una situación igual similar a la que ya sea nosotros pasamos, o tú mismo tienes una situación en la que sientes que aún no puedes perdonar, haz como Jesús. Él no se aisló, Él no pensó irse por su propia cuenta a sufrir, ¿no? Sino que pidió que se quedaran con Él. Y hasta incluso ahí lo podemos ver en Mateo 26, 38 al 40, que Él buscaba una buena comunidad e incluso buscaba el estar con personas que estaban alineadas al propósito de Dios, no cualquier persona, porque no todas las personas a las que tú te vas a acercar te van a dar ese apoyo que necesitas. Entonces hay que también ser sabios en eso y poder mantener una amistad sana con las personas que tú ves que velan por ti, que oran por ti y que están ahí al pendiente de lo que te pasa, preocupándose por ti. Yo creo que esas personas valen mucho y ellas te pueden ayudar también a buscar soluciones bíblicamente correctas.
no te lo guardes todo, ¿no? Las heridas que literalmente se esconden no se pueden sanar. Entonces, así como puedes buscar una comunidad para que te puedan apoyar, también puedes hablar con Dios, ¿no? En el caso de Job vemos cómo Job literalmente sí habló con él, expuso sus quejas, tenía como esa cercanía, como esa conexión con Dios y pudo hablarle con honestidad de qué era lo que le estaba doliendo, qué era lo que le estaba afectando. Entonces hay que aprender a perdonar, hay que aprender a perdonar, como lo hizo Jesús, como lo hizo José también dentro de la Biblia. Y es muy bonito como nuestro sufrimiento de ahora puede ser que eso sea un testimonio más adelante y para consolar a otras personas, para estar apoyo para otras personas que están pasando esas situaciones. Como dice el 2 de Corintios, el capítulo 1, versículos 3 y 4, dicen: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que nuestras historias son para también que otras puedan ser consolados. Como José, confía en que Dios está escribiendo una historia más grande. Aunque ahora no entiendes, más luego quizá entenderás, quizá nunca, pero Dios sabe por qué. Y también hay algo muy importante, que Dios hace su obra completa en nosotros. Él no nos deja así lastimados, sino que Él nos restaura y Él nos sana. Y si por alguna razón has tenido alguna situación, experiencia negativa dentro de la iglesia, recuerda que en la iglesia van personas también que están en esa búsqueda de ser sanadas. Todas están lastimadas, van muchas personas que no tienen la vida perfecta y que buscan a ese Dios perfecto que los puede restaurar. Entonces tengamos en cuenta eso también. Muchas veces nos dirán, ¿no? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si es que ahí hay peores personas que yo? Pero tengamos en cuenta que no vamos por las personas que van, vamos por aquel que está ahí presente, incluso dispuestos a darnos una palabra que nos va a restaurar. Y para eso están, ¿no?, también los siervos del Señor, los pastores, para darnos dirección y guiarnos cómo comenzar a tener una relación con Dios. Y todo eso va a ser demasiado bueno para que tú no te fijes en las personas, sino pon tu mirada en Jesús. Así que si hoy, en este momento, tú estás pasando un proceso o de pronto estés herido, queremos decirte que no estás solo. Todos hemos vivido ese proceso y seguramente vamos a tener muchas heridas más adelante, es muy probable, pero queremos decirte eso: primero, que no estás solo, y segundo, que Dios todavía no ha terminado contigo, ¿no? Todavía hay algo importante que Dios quiere hacer con tu vida, hay algo más arriba de nuestros planes que Dios quiere hacer con tu vida, ¿no? Entonces eso queremos animarte, queremos también que puedas cobrar o recobrar fuerzas si de pronto te sientes un poco bajoneado espiritualmente, entonces para que puedas animarte en el Señor. Sí, y abraza así, incluso ten un tiempo donde puedas conversar con Jesús y abrázalo a Él, porque yo sé que Él te está abrazando también en este momento donde estás. Hay momentos en los que hasta mientras estemos en esta tierra no lo vamos a poder ver, pero su amor por nosotros lo vamos a poder sentir. Y también un llamado que Dios nos hace al momento de pasar estas circunstancias es a perdonar. Entonces, perdona, hazlo por ti, hazlo por aquellas personas que también quieren verte crecer, porque la falta de perdón nos estanca y de alguna otra manera es como que algo que cargamos, y si no perdonamos seguimos cargando con eso. Y otra cosa es que también que permitas que Dios te restaure. Él es el único que te puede restaurar. No va a haber otra persona, no va a haber alguien humanamente que te restaure a ti. Dios es el único que puede restaurarte. Y eso va a ser a través de una relación profunda con Él. Nos encanta tener estas conversaciones porque sabemos que nuestras vidas
hasta los más dolidos cosas de nuestras vidas puede ser parte de que alguien más pueda ser consolado y pueda crecer en Dios, así que eso es algo muy Y si este episodio de pronto tocó algo en tu corazón, compártelo con otros. No sabes qué personas de pronto están también en este proceso de sanidad y de pronto un video de estos, una palabra de estas puede hacer de mucha bendición para su vida. Así que gracias por estar aquí, por ser parte de Vivos y este espacio donde aprendemos a vivir con fe, pero también con autenticidad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao.